O sea, díganme ustedes, ¿qué me trajeron hoy? Pastelito. ¿De qué vamos a hablar hoy, muchachas? ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a hablar de las Sí. necesidades. ¿Qué más? De las necesidades según Maslow. El tío Maslow, Abraham Maslow. Sí, es como repasarlo un poquito, pues. Entonces tenemos las necesidades básicas, que son las necesidades fisiológicas, que es respiración, alimentación, temperatura, descanso. Una vez que esta necesidad ya está cubierta, porque normalmente nos las cubre la familia, nuestros padres en nuestra primera infancia, y nuestra parte fisiológica, por supuesto, tenemos la de seguridad, que es la de sentirme en un lugar seguro, en un hogar, que es la seguridad de la familia, tener recursos para la alimentación, el agua, el gas, la seguridad física, que nuestros padres tengan empleo, que ellos se sientan seguros, porque aunque tengamos la parte física ya lista, o sea, ya materializada, pero tenemos unos padres que se sienten inseguros, pues esa inseguridad va a pasar a los hijos también. La necesidad de afiliación, que es, como somos seres sociales, es necesario que interactuemos con otras personas, ¿no? Que nos va a dar la amistad, la familia, los afectos y el sentido de conexión, que a mucha gente no le da importancia, pero es sumamente importante para el desarrollo de la autoestima del niño y de la familia. Luego tenemos el reconocimiento, que tenemos la autoestima, el respeto, la confianza y el éxito. Pero el éxito está en cómo yo me estimo y en cómo yo celebro mis logros y en cómo yo manejo los fracasos. Porque un fracaso no es que catastrófico, fracasé y no hago nada. Es una vía que te das cuenta que no es viable. Entonces tienes que redireccionar, como el GPS. Redireccionamos y buscamos otra vía. Entonces fracasaremos tantas veces hasta que encontremos la vía del éxito. Entonces ahí está cómo yo refuerzo el buscar una vía nueva, cómo yo refuerzo el resignificar, ¿no? Y entonces aquí tenemos la autorrealización, que es el tope de la pirámide del Maslow, que es el desarrollo de tu potencial, el alcanzar tu mayor sueño, el alcanzar tus metas. Entonces, para alcanzar una meta, primero tenemos que fijarla, luego hacer metas pequeñas para llegar a ella, y luego, quizás lo más importante, lo que a mí me resuena más, es ser un 1% mejor que ayer. Entonces, en la medida que soy un 1% mejor que ayer, voy cumpliendo las metas, voy cumpliendo mis vías y llego al proceso final que quiero materializar o concretar. Sí, desde ese punto de vista, la necesidad es una palabra que tiene que ver mucho con la carencia de algo. Pero esta carencia va unida a lo que puede ser una obligación para satisfacerla o puede ser para subsistir, por ejemplo, fisiológica, vivir o lograr un objetivo. Entonces, desde ese punto de vista, pues tenemos que, el significado tiene contextos. El contexto de carencia per se es como que me falta algo, es esencial para la vida. Por ejemplo, lo que hablaba María Eugenia de las necesidades básicas, que es la base más amplia de la pirámide de Maslow. Y luego pues viene lo que es la necesidad de obligación o imposibilidad, es decir, aquello por lo cual hay que luchar o que sea un poco forzoso para lograrlo alcanzar. También puede ser una situación de apuro, es decir, donde falta lo necesario. O sea, necesito un trabajo para poder subsistir y cumplir mis necesidades básicas como de alimentación. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, necesito o tengo la necesidad de estudiar porque tengo que aprobar un examen. Y esa es una necesidad por obligación, a estudiar y pasar el examen. O tengo una necesidad de una crisis económica, ya ese es un apuro. Es realmente una necesidad monetaria, ¿no? Y la necesidad de descansar o fisiológica ya tiene que ver con nuestro sistema de descanso y de recuperación. Entonces, sinónimo de escasez, bueno, de necesidad puede ser carencia, escasez, que me falta algo o me privaron de algo y por eso lo necesito. Un apuro o peligro, por ejemplo,
estoy sin trabajo. Entonces, bueno, ya ahí hay la necesidad inminente de buscar cómo satisfacer esa parte económica. Y la obligación o exigencia, que es un requisito, es una obligación, por lo menos en el caso del ejemplo que le había puesto del examen. Necesito estudiar para poder aprobar una materia. Y de esas materias, todas las materias para poder aprobar la carrera o lo que esté estudiando. Entonces, es importante tener esa referencia porque las necesidades pueden ser muchas, ¿verdad? Pueden ser desde las fisiológicas, pueden ser espirituales, pueden ser emocionales, pueden ser sociales inclusive. Y cuando tenemos una necesidad, siempre lo relacionamos con una carencia, pero también hay unas que son por obligación y por alcanzar logros o metas. O, por ejemplo, si yo estoy trabajando, tengo la necesidad del logro, es decir, de seguir escalando más en mi puesto de trabajo, o de repente al mérito. Yo necesito que me impulsen porque me den como que, mira, sí, lo estás haciendo muy bien. Eso también es una necesidad que a veces es invisible, pero para algunos seres humanos es importante, porque bueno, cada personalidad es diferente. Entonces, bueno, básicamente tenemos estas necesidades de Abraham Maslow. Hay otros autores por allí que ya lo vamos a tocar más adelante y nos hablan de lo que son las necesidades básicas de Maslow, un poquito más ampliadas, y las metas necesidades. ¿Yo? Sí. ¿Ves? Bueno, no sé si meterme por ahí o, bueno, voy a ampliar esto un poquito antes. Ajá. El tema de la necesidad como un ser mitológico, o como una presencia mitológica más bien, porque como ser está sobre los dioses, ¿cómo se llama esto? Griegos, incluso, que es Ananké. No se tiene origen, simplemente surge con el universo, al igual que Cronos, y está sobre los dioses, porque es la necesidad de que algo suceda, es ineludible, es lo ineludible, lo inevitable. Okay. No es malevolente ni benevolente, simplemente es, porque el Ananké es la necesidad que tiene, todos estamos sujetos a ello. Surge, bueno, del vacío, por así decirlo, y surge espontáneamente del caos primordial, junto con Cronos, el tiempo. Está representada como por una serpiente cósmica con brazos que abrazan al universo y también lo sostienen. Y bueno, proveen de la necesidad de cambio y la necesidad de finalizar las cosas. Bueno, también es madre de las hilanderas del destino, y que son Cloto, Laquesis y Atropos, y de Fanes, que es la luz de la creación. Ajá, bueno, las hilanderas o las moiras, ese es el otro nombre que se tiene también. Nadie escapa de ella. Es una diosa y para los romanos era necesitas, creo que es de donde viene la palabra necesidad. Bueno, así que lo estamos planteando ahorita. ¿Qué otra cosa? Las metanecesidades. Bueno, depende del autor de donde lo saquemos. Las metanecesidades pueden ser o el tema, yo las conozco así, la necesidad de experimentar dentro, algo que va más allá de la autorrealización, o de las necesidades básicas, que es el tema de la belleza, de la unidad, de la justicia. Me falta una, pero no recuerdo. Verdad, ajá, bondad, ajá, orden y autosuficiencia. Ok. Entonces, dependiendo de cómo se vaya desarrollando cada una de las metanecesidades, que es algo que corresponde, no tiene tanto que ver con el malestar corpóreo,
o con el malestar fisiológico. Ujú. Incluso, algunos autores hablan de que esto se diferencia de la neurosis, que la neurosis sí puede estar presente en las necesidades de Maslow, Ujú. contemporáneo, Ujú, que llegó a tomar del psicoanálisis ciertos postulados para su trabajo de las necesidades y de la autorrealización, pero en el caso de las metanecesidades nos vamos más hacia el tema existencial, Es, que es cómo yo cumplo o cómo yo satisfago algo que está más allá de la vida humana. No tiene tanto que ver con la trascendencia, sino con el ser. No es encuentro, porque tengo un ejemplo aquí, ok. pero es el ejemplo de lo que se produce cuando no logramos satisfacer esto de las metanecesidades o cuando son frustradas. Y es las metapatologías. Ok. Ok, sí, eso es correcto. Ujú, ¿Y qué aparece? O sea, que aparece en nosotros cuando hay, por ejemplo, alienación, cinismo o desesperación, que ujú. tiene mucho que ver con, ok, no hay esperanza o no hay salida más allá del cinismo, que puede ser como que, bueno, sí hay salida, pero no vamos a salir de aquí y sinceramente todos vamos hacia el mismo camino. Entonces, ¿qué puedo esperar de la vida? Y todo esto tiene que ver bastante con el propósito de lo que yo quiero. Uno, no tanto de lo que quiero, sino de lo que se necesita para estar bien. ¿Qué otras ideas tienen por ahí? Sí, lo que dice es interesante porque es que desde el ser humano, si no tiene las necesidades básicas como, vamos a decir, cumplidas, ve las metanecesidades como algo así como un extralujo Sí, y entonces pierde el interés por ellas, que son necesarias y son esenciales, porque para que haya una verdadera salud psicológica a largo plazo, tienen que estar también inherentes luego de las necesidades básicas. Y cuando hay tantas carencias, entonces, claro, ya las necesidades, las metanecesidades se pasan a ser así como un segundo plano, inclusive no se llegan ni siquiera a pensar, ¿no? Entonces ahí es donde comienza todos estos aspectos psicopatológicos que van a afectar con el tiempo a ese ser humano que está allí y que, como todo, busca el sentido de su vida para tener una, un por qué vivir, por qué despertarme todos los días, qué me gusta hacer realmente, con base en todas las necesidades básicas, obviamente, y posteriormente tener el alcance hacia las meta necesidades. Y aquí es como el concepto de metanecesidades son consideradas como necesidades de crecimiento, Correcto. no como de carencia. No, no. Y no buscan llenar un vacío, sino No. alcanzar la plenitud de tu potencial. O sea, ¿qué es lo que tú quieres para ti, para crecer? Ujú. ¿Ok? Y eso es algo muy personal y de cada quien. Y de cada quien. Y no señor. tienen jerarquías, o sea, no van Exacto. cumpliendo un nivel de 1, 2, 3, 4. No, También no. se impulsa, tiene que ver mucho con tu creencia o tu parte espiritual. Sí. ¿Ok? ¿Cuál es tu creencia? ¿Hacia dónde te vas a dirigir? Porque si hay algo superior, entonces dependiendo de esa creencia, tú te vas a mover. ¿Y qué me va a impulsar esta creencia? La salud psicológica. Sí. ¿Ok? Porque la satisfacción de cumplir estas metanecesidades te llevan a las experiencias cumbres o a las o como dice ay, se me olvidó el nombre de este, las experiencias eureka. no se pone. Ay, sí, pero es que no sé. ¿Cuál es el que nombra siempre tú? Yo nombro siempre a uno que es, ay, se me olvidó. El que da conferencia. Sí, es. No me acuerdo. Pero después vino para Venezuela. Y aquí en el hotel de aquí abajo. Ya sé cuál es. No me acuerdo. Bueno, pero Marian Rojas Estape también habla de las Sí, experiencias sí. heroicas, de esas experiencias sublimes que tú Sí. dices, listo, ya.
Sí, ¿no? Entonces, eso, cuando tú cumples una meta necesidad, tienes esta sensación y es profundamente satisfactoria. sí. Entonces te lleva a reforzar y a buscar otra meta necesidad y la vas cumpliendo una a unas. Y va identificada con los valores, lo que ya ustedes mencionaron, la verdad, la bondad, la belleza, la unidad, la totalidad, la vitalidad y la Mira, perfección. tema funable de mi parte, que muchas veces el tema de la necesidad se vuelve algo frustrante Ujú. Sí, para las personas, sobre todo porque nosotros estamos como atrapados en la pirámide, por así decirlo. Que la pirámide a veces las jerarquías pierden, Ujú. las jerarquías que hay, los escalones se intercambian. Y bueno, en el tema de cumplir con esa pirámide, a veces nos llega la no vida y no experimentamos esto. Porque el tema de las metanecesidades a veces es tan simple que no es Ujú. necesario buscarlo, que no es necesario que tú lo encuentres, porque es algo que te encuentra a ti a través de las vivencias. se va dando. Tú nombraste una proyecto, yo no sé por qué yo tengo estas cuatro, pero yo tengo es verdad, belleza, justicia y unidad. Sí, está el orden, la autosuficiencia, Ajá, hay la otras más. verdad. Sí, hay Bien. varios. En el tema de la unidad, porque es el tema fundamental que yo digo, porque a veces hay personas que no tienen hogar, Ujú. que viven en la calle, Ujú. pero están en completa integridad, en completa unidad con Sí. todo lo que los rodea. Tú los ves tranquilos, echándose agua por allá en la pileta, allá en la plaza, o con los pajaritos, está acostado así, los pajaritos los tiene encima. Allí, por más que nosotros digamos, oh, pues está sin hogar, está loco, está en la calle, mira cómo está que no tiene ropa con que vestirse. Hay un momento de integridad, hay un momento para la admiración, para la belleza que escapa de nuestras manos ocupadas en la vida cotidiana. Sí, Y es algo que a veces nos cuesta ver, porque nosotros nos acostumbramos a ver con qué puede hacer el otro, perdón, qué, qué tiene el otro y qué no tiene, qué Sí. carencias hay, o qué tiene el otro que me falta a mí, o qué tengo yo que el otro no tiene. Pero en esa constante competencia, dentro de las jerarquías, que puede ser tanto la relación espiritual que yo tenga a lo mejor con mis símbolos o con lo que a mí me llene, estoy en una comparativa constante. Y el hecho de que esté comparándome no me permite a lo mejor o integrarme conmigo mismo o con las cosas que me rodean o acercarme a las personas que me rodean. ¿Por qué? Porque estoy yendo. El tema de las metanecesidades es algo que es mirar sin usar los ojos y sentir sin usar los sentidos. Es algo que está más allá de cumplir una necesidad biológica que incluso dentro de la biológica, por más que no queramos, está la autorrealización con trascendencia. sí. ¿Por qué? Porque o dejo un legado o dejo un legado sanguíneo o un legado de información que va a poder utilizar el otro, pero en este caso no. En este caso es lo que te llevas tú de vivencia. La mayoría de las veces el tema de las metanecesidades va en conjunto con la vivencia. Por ejemplo, el tema de la verdad tiene mucho que ver con la honestidad. Y a veces una práctica que nos puede ayudar con esto del ejercicio de la verdad no es confrontar al otro con la verdad, como si la razón fuera un cuchillo, que es un ejemplo que yo uso todo el tiempo, sino que tú mismo puedes aceptar las verdades que tú no puedes ver. Y eso puede ser como un diario donde tú hables contigo mismo, que no hables para más nadie, de qué necesitas aceptar de tu existencia, qué necesitas cuestionar de las narrativas en las que vives, tanto culturales como sociales, y cuáles son los diálogos auténticos tuyos como persona, y no lo que te dicen que tiene que ser. Exacto. También es aprender a vivir en el caos, porque, como dice Ruth, antes de llegar al orden tenemos que pasar por un caos. Es necesario entrar al caos, es necesario entrar al conflicto para poder salir de él. Si no entras en el conflicto, no vas a poder salir de él. O sea, es como que
No ver la metanecesidad como algo polarizado, sino más bien como que tienes que aprender a mirarlas, como dices tú, sin utilizar los ojos, para poder adentrarte en ella, entrar en el caos y colocarlo en un orden. Porque todo caos obligatoriamente va a traer un orden. Sí, en ese sentido es importante este ser humano que está allí buscando suplir sus necesidades fisiológicas con base en la pirámide de Maslow, sus metas necesidades. Hay algo importantísimo y es, lo nombraba María Eugenia, que es que hay un ser superior. Esa creencia y esa fe en el ser superior que quiera, porque es libre la elección de la espiritualidad, es libre la elección de la religiosidad. Creer en algo que sustente, porque lleva siempre a la esperanza de que hay algo más allá. Y con base en esta creencia, el ser humano siempre va a conseguir un sentido de vida, inclusive en las situaciones así como las de calle. No es casual que Edilio haya comentado esto y precisamente estaba en la parada y estaba viendo un señor que está en la indigencia, lleva muchos años así, y él estaba tan tranquilo tomando su agua, como observando a la gente, y yo decía, wow, él en ese mundo está bien, se siente bien, o por lo menos eso es lo que se ve. Tal vez vive en un mundo abstracto, que no es el mismo mío, pero él estaba muy acorde, tranquilo, como viendo el movimiento de las personas que iban y venían en la parada, el trajín de los autobuses. Estaba tranquilo y uno como que, bueno, no pasa la camioneta, ¿qué pasa? Esto, voy a llegar tarde. Y entonces, a lo mejor, para lo que a mí no es una autorrealización, para él sí lo es. Porque tiene como su sentido de vida, es ese. ¿Ves? Su historia de vida es esa y él aceptó o no le tocó de otra, tuvo que aceptarla. Sí. Entonces, son situaciones, a lo mejor él tiene su ser superior diferente al mío. Y ese ser superior... ¿Cuántos minutos? Mira, déjame pararme a ver. Vamos, está bien, 23 minutos. Ok. Genial, ya. Ajá. Este ser superior para él es diferente a mi ser superior y a lo mejor es lo que lo mantiene vivo, a lo mejor es lo que lo mantiene con ese, hoy me desperté y voy a ¿cómo se llama? A conquistar mi mundo, porque su mundo es diferente al mío. Entonces, tener siempre una creencia con base en que hay un ser superior que me alimenta, que me ayuda, así como el Salmo 23, que es hermosísimo, que siempre nos invita a que haya alguien y que nos sustenta ese alguien. Las metanecesidades no son de carencia como tal, buscan como la autorrealización, pero sin embargo tampoco es como una autorrealización, es como el encontrarse cuál es el sentido de rumbo de mi vida, el día a día. Y bueno, de ahí surgen otras situaciones para alcance de tal vez la autorrealización como tal, que a veces no se llega a cumplir en esta vida, sino de repente en otras más. Mira, tú sabes que estoy viendo aquí, yo tengo 4 aquí, son 5, 6, son un poquito más, pero las relaciones con las virtudes de San Agustín. Ajá. Vamos a buscarle aquí las virtudes. Porque San Agustín tiene, creo que son 8, que son unas que corresponden a, no sé si a la vida humana,
unas corresponden al amor y las otras como a encontrarse. Ajá. Ah, pero son casi las mismas. Sí, por eso te digo, o sea, están relacionadas. Pues fíjate aquí, la templanza, amor íntegro e incorruptible a Dios. Y está la verdad, Ajá. que es búsqueda honesta de la realidad sin engaños. Fortaleza, amor que sufre sin pena. Fija en Dios. Justicia, Ajá. amor que sirve solo a Dios, dominando lo interior del corazón, como lo de dejarse llevar por las pasiones. Y prudencia, amor sagaz que discierne de La lo útil. prudencia. Faltan otras aquí, pero no me acuerdo. Pero fíjate, ahí están contempladas básicamente igual, con Sí. otro nombre. Le dan la connotación a ese ser superior que básicamente es uno mismo. Porque somos unidades de esa misma energía. Somos parte de él. Que son 4, son diferentes, son 2 juegos de virtudes, Ok. pero no me acuerdo cuáles son. Ajá, son estas 4 y no, me faltan otras. Bueno, sí, la caridad es una, Ah, la caridad. pero no sé, aquí no me aparece, tengo que ver. Voy a quitar las cardinales y las teologales. Ajá. Fe, confianza en Dios, esperanza, pues aquí me falta una que no me acuerdo cuál es. Bueno, cosas de San Agustín. Pero las 4 cardinales tienen mucho que ver con cómo se experimenta el mundo o cómo se conoce el mundo. Y aunque en estos días se me olvidó que habías pasado eso por el grupo, tiene mucho que ver con cómo conocer, claro, desde el punto de vista de lo espiritual o de una religión, el basamento de esto es conocer a través de Dios o conocer hacia Dios. Todo lo que me lleva a mí desde mi humanidad hasta el punto de trascendencia máximo, que es encontrarme con el Creador, con el Padre Celestial. Pero en ese camino está la vivencia humana, de aquí a allá. Y es parte de lo que podemos tomar, quizás si usted no comparte esta religión, pero a lo mejor tiene otra, dentro de las virtudes, dentro de los valores de su religión, siempre va a haber algo que lo va a invitar a acercarse tanto a la autorrealización como a la trascendencia, que es de donde surgen en un aproximado las metanecesidades. ¿Por qué? Como les decía hace rato, la autorrealización no necesariamente tiene que ir de la mano con lo que yo voy a dejar o cuando yo me bañe, sino que tiene que ver con cómo yo estoy viviendo y cómo estoy presente en el ahora, tanto para mí mismo como para lo que me rodean. Y por eso, bueno, están estos 5 necesidades que tienen mucho que ver con cómo yo veo la vida y la existencia. Para llegar a eso yo considero que hay que tener como una brújula, y la brújula, lo que me va a dictar mi norte, mi camino, es el propósito. Tengo que tener un propósito definido. Si no tengo un propósito, pues pierdo mi norte. Entonces, cuando las personas pierden ese propósito o se diluyen en otras cosas o en ser víctimas o en ser depredadoras, por ejemplo, acuden y buscan ayuda buscando el propósito de su vida. Entonces, el llamado quizás es: ¿cuál es tu propósito? ¿Lo tienes claro? Si no lo tienes claro, pues vamos a aclararlo, vamos a buscarlo, porque toda persona tiene un propósito en su existencia. Sí, la existencia misma tiene un propósito en la vida. A veces entender el propósito de vida va mucho más allá de lo aparente. Es una introspección bien profunda porque muchas veces no tenemos claro nuestra existencia y mucho menos lo que es el propósito de vida. ¿Qué vinimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué en este momento justo? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué este núcleo familiar? ¿Por qué en esta sociedad? ¿Por qué en este país? Y de verdad que es así como bastante profundo. Una introspección es necesaria, pero a veces nos faltan algunas herramientas.
Edilio, ¿qué nos dices de esto? Mira, esto me sugirió una figura bíblica que experimenta el tema de las metanecesidades o las metapatologías, o sea, cómo la gente huye a lo mejor de esto, y yo me acordé de otro que, o sea, hay que incluirlo porque tiene que estar ahí. Uno es Jonás, con el tema de la huida, del destino profético, el temor a la grandeza, y bueno, tiene mucho que ver con el temor a la autorrealización, porque la autorrealización a lo mejor me puede hacer perderme cómo me siento yo ahorita. A lo mejor yo ahorita me siento bien, estoy en un ambiente de malandraje, de felicidad, de tranquilidad, pero el destino profético, a lo mejor afrontar una responsabilidad que me es dada por el Altísimo, puede hacer que me pierda, que yo cambie completamente lo que soy ahora. Entonces, el aferramiento, a lo mejor, a no perder esta esencia que yo siento que es lo que yo soy, me puede hacer quedarme estancado. También. Como pasó en el caso de Jonás, complejo de huida del destino profético, temor a la grandeza, frustración, frustrando la verdad y la justicia. Y esto resulta en una autotraición, porque estamos destinados a avanzar. ¿Sí? Por más de que, bueno, pero es que te tropezaste otra vez en el mismo camino con la misma piedra, sí, pero estabas dando una vuelta distinta. ¿Y ya te habías tropezado en otro momento? Sí, bueno, a lo mejor este segundo tropiezo es para otra cosa, distinta, y usted no vio la piedra, pero o necesitaba hacer con la piedra otra vez. Sí. Después hay que agarrar la piedra y hacer los dientes, que es el tercer tropiezo, no toca de otra. Pero tiene mucho que ver con eso. El otro es Job, con el tema de la verdad o de la unidad, con esas dos, porque es, en este caso, la confianza y la integridad. O sea, yo confío y yo creo y que me lleve lo que me tenga que llevar. Y en ese caso, la necesidad o Ananke es representada por, creo que, no me acuerdo cuál es el ángel que baja, no recuerdo si es Lucifer. Creo que fue Lucifer. Creo que es Lucifer que, bueno, habla con Dios y le dice, mira, no, pero ese tipo yo no creo que de verdad sea, pero vamos a ver si, vamos a comprobar pues si es verdadero cristiano de verdad, si es un verdadero creyente. Y en efecto le quitan todo, hasta la salud. A ver si en algún momento renegaba, a ver si en algún momento decía, no, yo padre, ya no creo en ti porque no estás presente para mí, pero no dejó de estarlo. Y bueno, la resolución, más allá de la metapatología en este caso, sería todo lo que Dios me da, es más o menos como la relación que tiene, Dios me lo quita, o todo lo que Dios me quitó, Dios me lo da. La resolución en este caso, bueno, tiene mucho que ver con la restauración divina, pero es una prueba de trascendencia completa desde las historias bíblicas. No así mito porque nos metemos en problemas. Pero tiene mucho que ver con evitar el cinismo o la desesperación. Sí, como que bueno, que va a estar existiendo esa vaina, que vas a saber tú que eres creyente y religioso. Hermano, ¿usted tiene su opinión? Deje que a mí me lleve quien me tenga que llevar, que yo sepa dónde voy. Creo, pero voy. No sé, ¿tengo miedo? Sí, tengo miedo. ¿Estoy desconfiado? Sí, estoy desconfiado, pero bueno, yo voy a seguir en el camino porque sé que en algún momento voy a llegar a algún lado. Sí. Porque me mantengo moviéndome o me mantengo creyendo. Sí, claro, y todo cambio genera miedo, ¿no? Claro. O sea, aquella persona que diga, no, que yo voy a cambiar de ciudad y no me da miedo, eso es mentira. O sea, todo cambio genera miedo, es normal. Sí, señor. En esta parte de lo que fue la vida de Job, es sumamente fuerte porque le quitaron todo, la familia, la salud, su riqueza. Pero claro, él pasó por un proceso y su fe y su creencia fue prácticamente inquebrantable. Pero luego no le dieron 2 veces, 10 veces más de lo que poseía. Volvió a tener familia, riquezas, inclusive grandes extensiones de tierra, una persona millonaria. Pero lo llevaron, pero lo que es al límite, casi bueno, para cualquier ser humano volvérselo así de sencillo.
Entonces, bueno, desde ese punto de vista, la psicoterapia en lo que es la parte de las necesidades como una espiral, Ujú. ayuda mucho en como este ejemplo que colocó Edilio, que a veces tropezamos con la misma piedra y ajá, pero es como que si, bueno, si tropiezo con la misma piedra es que no ha avanzado. No. Muchas veces la vuelta al principio de un tema, que puede ser ansiedad o puede ser autoestima baja, es como si de repente volver a sentirlo o volver a parecerlo, pero no es estar en el mismo lugar. Es tener una experiencia con base a tener mayores herramientas para tener una perspectiva más alta y de mayor capacidad de observación para seguir con esa trascendencia quizás, para seguir con esa evolución y conseguir el sentido de la vida. El hecho de que volvamos a tener una situación similar no quiere decir que no estamos avanzando. Es que a veces es necesario. De diferentes formas, con diferentes personas o en un diferente contexto, pero son los que nos van a llevar a ser nuestra mejor versión de sí mismos. Bueno, sí. Pues nada, satisfacer lo que nos falta Ajá. nos permite sobrevivir. Pero cultivar lo que nos trasciende es lo que nos permite vivir plenamente. Y aquí el llamado es a vivir plenamente, a atreverse, a buscar un propósito nuevo cada vez que cumplas uno, Sí. a tener siempre una meta nueva, a crecer constantemente. Ese es nuestro llamado. Sí, a darle honor a la resiliencia que Sí. está muy en boga actualmente y que, bueno, Bueno, ese eh, es un tema bueno. sí. Sí, ¿verdad? Pero es un tema para otro episodio. Para otro episodio lo vamos a traer. Sí, el tema de la resiliencia, Tenemos un posgrado en eso. sí, es como se ha vuelto, sobre todo aquí en nuestra querida población, y nosotros incluso como parte de ella, eh, una confrontación Ujú. con, con la necesidad constante. Entonces, bueno, estamos como atrapados en un vórtice que nos consume, pero realmente, bueno, así es la necesidad, así es que es algo que consume, es algo imparable, ineludible. Sí, Nadie escapa de él. nadie. Entonces, bueno, eso también hay que tocarlo por allí. El otro lado, y bueno, una resiliencia hasta cierto punto patológica, decimos a veces, que uno que está, hermano, esto no es normal, no me quieras decir que no, que somos lo máximo. No, 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 no. Te estás autoengañando tú y me estoy molestando yo para no decir la otra palabra. Entonces, bueno, es una invitación a todo este tema que hemos hablado hoy de las necesidades y las metanecesidades y cómo alcanzarlas o cómo no alcanzarlas. A contemplar, a admirar, a ser más honestos, no para el otro, sino para nosotros mismos. Ser más honesto contigo, hacer más contacto contigo, a integrar, que en este caso puede ser acompañarte, es la manera de integrar, de estar para ti en pequeños momentos. Las metanecesidades a veces son expresadas en instantes, por eso están, eso no lo dijimos, pero están relacionadas con la felicidad. Son contactos, pueden ser pequeños contactos con la autorrealización, porque de allí es donde se desprenden, y son destellos de felicidad. Recuerden que la felicidad no es un estado constante, sino es un estado que está cambiante de emociones que van y vienen. Muy distinto a la alegría, que puede mantenerse, la felicidad la encuentra usted a través de las decisiones. Consejo, Al palabra, sentirte en paz. Al sentirte en paz contigo mismo, estás feliz. Luis. Sí, también los invito a ser un poquito más introspectivos, así como dice Lili, a conseguir la belleza de la vida en las cosas más sencillas, en contemplar a un niño jugando, en observar la naturaleza, en estar en un momento conmigo misma
y sentirme bien. Que no necesito la compañía de otra persona para ser feliz. Que es necesario en algunas, sí, tener obviamente un núcleo de sostén o un grupo o de contención, pero no necesariamente que eso sea lo único para ser feliz, para sentirme bien, para tener automotivación y para tener autorrealización. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Dudas, preguntas, cuestionamientos, peleas en los Cajita de comentarios. comentarios. Chao.